Pláticas muy padres. Cristian Gaitán es un médico intensivista egresado del Hospital ABC, trabaja en el Hospital ABC y él también está en nuestro grupo de ECMO y vamos a hablar de la selección del paciente a ECMO veno-venoso. Ya casi terminamos el curso, el último jalón. Ahí vamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Gaitán, como mencionaba el doctor, soy intensivista, trabajo en el Centro Médico ABC y vengo a presentarles una sesión que es de mucha relevancia, ya que la selección de los pacientes que son candidatos a ECMO veno-venoso es una de las tareas más complejas que podemos tener durante el proceso de inicio de una terapia de reemplazo de la función pulmonar. En el caso de los pacientes que se seleccionan, es una serie de criterios que se han desarrollado intentando determinar quiénes son aquellos que que se benefician realmente del inicio de una terapia de ECMO o aquellos que no tienen una mejoría o un puente indicado hacia dónde colocarlos y conectarlos a ECMO. Entonces, el escenario más frecuente y común siempre va a ser decidir a los pacientes que vamos a conectar a ECMO en los que se encuentran con diagnóstico de ARDS. Van a ser aquellos que tienen enfermedades ya muy complejas, en grados bastante complicados, y si nos vamos a las guías de manejo, entonces vamos a notaremos que inicialmente todas las estrategias de manejo van dirigidas a la terapia de sostén. No hay un tratamiento definido, no hay una guía específica que trate a todos los pacientes por la misma forma, sino que te dice que realmente lo que beneficia a los pacientes es el uso de una estrategia de mantenimiento de la función pulmonar. Entonces, a todos los pacientes que estamos considerando en algún momento el inicio de la terapia por ECMO veno-venoso, necesitamos tener establecidas bien todas las estrategias a través de las cuales podemos mejorar a los pacientes. O sea, sería tener ventilación óptima, y aquí en esta guía, por ejemplo, nos establece metas, por ejemplo, de presión, de volumen, de reclutamiento, e incluso algunas maniobras que podemos usar de forma secundaria para la corrección de la hipoxemia que es refractaria, que sería, por ejemplo, los relajantes musculares o la posición en prono. Una vez que todos estos pacientes que ya llevamos a través de todos los procesos y los pasos de nuestras guías de manejo, nuestra última recomendación va dirigida al ECMO veno-venoso. Se sugiere para la mayor parte de los pacientes que mantienen una PF, una relación de PaO2-CO2, por debajo de 80. Sin embargo, la selección pareciera que es fácil y decidir el tiempo pues es muy difícil. Es muy común que los médicos en formación se acerquen y pregunten ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a hacer entre que pasamos de que intubamos al paciente, de que le iniciamos relajante, de que lo pronamos, de que decidimos iniciar la terapia de ECMO? Y realmente no hay un tiempo con el que podamos definir o decidir que ya es un paciente que sea candidato o no a algún tipo de estrategia terapéutica. Entonces, nuestro trabajo como intensivistas en el tratamiento de un paciente con ARDS tiene que ser dirigido a alcanzar las metas de ventilación hasta donde podamos y utilizar como una estrategia quizás de rescate el dispositivo de ECMO. Esto en nuestro escenario en México, en hospitales públicos, en hospitales privados, depende siempre de las características no solo del paciente, no solo es de aquellos pacientes que se van a beneficiar del inicio de la terapia y que podemos decir, bueno, este paciente no está respondiendo, entonces vamos a meterlo a un protocolo para decidir si es candidato o no a ECMO. Sino que dependemos demasiado de recursos. Los recursos son una parte fundamental para el inicio de una terapia de sustitución con ECMO. Y esto quiere decir no solo que requeramos dinero, si necesitamos personal capacitado, necesitamos monitorización, necesitamos un lugar en el que tengamos un enlace para poder llevar a un paciente a donde tengan todas las formas de monitorización de un paciente con ECMO. Entonces, como aquí observamos, pues nos dice, vete por pasos, ventílalo, mejórale las opciones de ventilación, relájalo, prónalo, corrígele las asincronías, optimízale las presiones, y en cuanto tengas todas las metas alcanzadas, si no logras entonces mejorar la oxigenación, eliminar el CO2 o incluso si tienes un efecto hemodinámico o fallas orgánicas secundarias a la hipoxemia, entonces empecemos a pensar en ECMO. Hay muchos estudios, muchas asociaciones, todos hacen sus propias definiciones y todos establecen a partir de sus propios criterios de elegibilidad. Dicen, bueno, yo voy a decir que entonces
la oxigenación es mi criterio principal de elegibilidad. Otros van a decir que si tengo a mi paciente fuera de metas de protección de ventilación, entonces ese es el criterio. Entonces, miren, realmente, si nos basamos en todas las guías, hiciéramos un resumen propio y dijéramos, ¿qué toman en cuenta todas las guías? Aquí, por ejemplo, les señalo características muy específicas en cada uno. Les pongo que algunos toman en cuenta el Murray, algunos toman en cuenta que tengan presiones meseta arriba de 35 y otros toman en cuenta las relaciones que existen entre el oxígeno y la presión media de la vía aérea, como es el índice de oxigenación. Ahora, realmente todos toman en cuenta tres consideraciones principales. La primera de ellas es la función de oxigenación o de transporte de gases, sea para eliminación de CO2 o para aporte de oxigenación. El segundo parámetro que se toma muy en cuenta es el tiempo de hospitalización, de ventilación o dentro de terapia intensiva. Los estudios que más toman en cuenta va a ser aquellos pacientes que tengan menos de 7 días dentro de ventilación mecánica. Y finalmente, la temporalidad. O sea, que estos tres parámetros van a ser lo que todas las guías toman en común para tomar sus decisiones y decir, este paciente sí lo voy a meter, este paciente no. Entonces van a ser oxigenación, temporalidad y características de ventilación. Tomen presión meseta, volumen tidal o cualquier forma de garantizar que se optimicen los parámetros de ventilación. Los estudios más grandes y reconocidos que ya los han presentado en varias pláticas. El estudio César, que se realizó en el 2009, tomó sus propios criterios para la elegibilidad de los pacientes que ingresaban a su estudio. Entonces ellos decían, vamos a meter a todos los pacientes de 18 a 65 años con Murray arriba de 3, pH por debajo de 7, que sea secundaria acidosis respiratoria y que sea por una causa por insuficiencia respiratoria reversible. Esto es un punto importante porque la reversibilidad de la enfermedad se debe de considerar como un punto importante al momento de elegir a nuestros pacientes si se utiliza como un puente a resolución del cuadro. Si utilizamos el ECMO como un puente a trasplante, pues esto pasaría a segundo término. Y finalmente ellos ocuparon estos criterios de exclusión, que como bien les mencionaba, pues siguen siendo características específicas de la forma en la que fueron ventilados los pacientes previamente. Ahora, ellos también toman en cuenta pues, factores de riesgo para la monitorización o seguimiento de los pacientes en ECMO, como es el sangrado, contraindicaciones para la heparinización y pues cualquier contraindicación para continuar con el tratamiento activo, como por ejemplo voluntades anticipadas, órdenes de no reanimación, eso también pues lo sacaba del criterio. Y el segundo estudio, que pues también se los han presentado bastante, el estudio Avevia del 2018, en donde pues hicieron la diferencia entre los pacientes cómo se beneficiaban más y le dábamos terapia normal con ventilación o terapia con ECMO venoso. Ellos ocuparon estos criterios para meter a sus pacientes al estudio. Ocupar relaciones PO2-CO2 por debajo de 50 cuando tenían más de 3 horas, ocupar menos de 80 cuando tenían más de 6 horas, o que tuvieran acidosis respiratoria refractaria con un pH menor a 7.25. Estos dos estudios de forma independiente, cuando hicieron su análisis, no tuvieron una significancia estadística, porque no alcanzaban las metas para cumplir con lo que se habían planteado en un inicio. Sin embargo, cuando se hizo el siguiente metaanálisis, hicieron el análisis de qué tan benéfico era el utilizar el ECMO venoso. Aunque estos dos estudios no lograron demostrar de forma independiente alcanzar sus objetivos primarios, cuando se hizo la revisión sistemática, pues realmente se mostró que podían tener los pacientes con un ARDS grave un beneficio significativo. Entonces, quiere decir que los criterios que utilizaron probablemente fueron los adecuados para meter a los pacientes a los estudios. Porque realmente si hacemos un análisis en cuestión de mortalidad, aquí en esta curva de Kaplan-Meier podemos ver que los pacientes con ECMO tenían una sobrevida mucho más significativa. Parece que no es algo relevante de forma estadística, pero aún así si fueran 2 personas, creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta porque no podremos evaluar recursos para medir la calidad o la cantidad de vida que podemos ofrecerle a un paciente. Como resumen, el CHEST en el 2020 nos dice, bueno, vamos a hacer una definición específica, yo creo que esta es la diapositiva más importante. Vamos a hacer una revisión específica, vamos a decidir cuáles son los criterios que debemos de tomar en cuenta para así meter a los pacientes a una terapia con ECMO venoso. Ellos toman criterios de oxigenación, las características de la ventilación, la duración de la ventilación y finalmente si la enfermedad que conduce a la necesidad del ECMO venoso es una enfermedad reversible. Si ellos no consideran que es una enfermedad reversible, es poco factible que estos pacientes se beneficien del uso del ECMO venoso. Ahora,
no solamente se han hecho criterios en los que decimos, bueno, este cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, sino que ahora ya se desarrollaron varios modelos predictivos para saber qué potencial de mortalidad o sobrevida tienen los pacientes que están dentro de la unidad de cuidados intensivos con enfermedades que requieren de ECMO veno venoso. Vamos con el primero de los estudios. Los dos primeros no los tomé en cuenta, ya tienen algunos casi 10 años. El primero que les puse fue el PRESERVE. El PRESERVE toma algunas características, regreso a la diapo. Tiene características específicas de fallas orgánicas, características de ventilación, y si se trata de un paciente que esté previamente inmunocomprometido. Ellos consideraron los factores de riesgo que se habían asociado con mayor frecuencia a mortalidad en los pacientes que utilizaban ECMO veno venoso. Y así fue como tomaron la diferencia entre estos grupos, en el que pues podemos observar que los separaron en 4 grupos a partir de puntuaciones específicas y que pues realmente los que encontraban dentro de los grupos pues, que tenían mayor severidad no los consideraban que tuvieran un beneficio con el uso del ECMO veno venoso. Ahora, en el caso del RESP, que es una escala que ocupamos hasta el día de hoy, podemos notar que pues, ellos hacen más características dirigidas hacia las variables que son en relación a ventilación y recuperabilidad de la función respiratoria. Ellos establecieron la potencial de sobrevida a largo plazo a través de estas escalas. Ellos separan en 5 grupos para definir qué pacientes tienen mayor potencial de sobrevida, lo dan de forma escalonada. Los que están en el grupo 1 tienen mayor potencial de sobrevida y los que están en el grupo 5 tienen más riesgo de fallecimiento. Y finalmente, la última escala que fue diseñada para este tipo de información es PRESET, que realmente lo que hace son mediciones específicas a través de lo que se consideró como factores de riesgo de mortalidad en los pacientes que estaban en ECMO veno venoso. Aquí podemos ver que pues, es cuánto tiempo llevan en el hospital los pacientes, cuánto tienen de presión arterial media, lactato, las plaquetas, que realmente sería como un equivalente al número de fallas orgánicas múltiples que han desarrollado dentro de la unidad hospitalaria. Entonces, ellos hicieron incluso una curva ROC en la que definieron qué tan sensible y específico era su escala y demostraron que realmente tienen una sensibilidad del 84% y una especificidad del 70%. O sea, podemos tomarla en cuenta, podemos hacer una tendencia a dirigirnos hacia qué tanto potencial de sobrevida puede llegar a tener un paciente con un ECMO veno venoso. Ahora, no solamente nos tenemos que basar de las características que sí cumplen, también tenemos que pensar en las cosas que no van a ser benéficas o de las cosas que no debemos de considerar para que un paciente sea candidato. Pues aquí, otra vez, todos los grupos dicen, bueno, Lorenzo, que sería como quien dirige la mayor parte de los criterios y quien rige las normas a través de las cuales se dirigen la mayor parte de grupos de ECMO, establece sus propios criterios. Y todos los estudios que salen a partir de demostrar cuáles serían las contraindicaciones de ECMO, todos toman diferentes criterios. Entonces, de la misma forma, el año pasado en su guía dijo, bueno, vamos a hacer una revisión de cuáles serían contraindicaciones reales para pensar en que un paciente no se puede beneficiar de ECMO veno venoso. Y sin embargo, definieron estas contraindicaciones como contraindicaciones relativas. Ellos no podían decir, bueno, si tiene hemorragia intracraneal, entonces vamos a decir que este paciente ya no es candidato. O si tiene una lesión previa del sistema nervioso central y tiene secuelas, entonces este paciente no es candidato. Hay una sola contraindicación que ellos definen como una contraindicación absoluta, que sería que sea un paciente que no tenga un puente a nada. O sea, que sea un paciente que tenga potencial de futilidad, que no sea un paciente que se vaya a beneficiar, que no tenga ningún protocolo específico ni dirigido a nada y que únicamente se coloque ECMO por cualquier otra causa, por estudio, por economía, por cualquier otra situación o incluso por insistencia familiar, aun cuando el paciente no tenga dirección hacia ninguna parte. Como les menciono, la única contraindicación, futilidad. O sea, un puente hacia la nada. Que definamos que un paciente no va a tener mejoría, no se va a recuperar, no va a tener una respuesta adecuada y que finalmente su resultado pronóstico funcional o de vida sea terriblemente malo y que digamos, entonces este paciente no vamos a meterlo a ECMO porque no es un candidato real. No se va a beneficiar de invertir tantos recursos, simplemente tantos recursos humanos, porque para la monitorización y seguimiento de un ECMO se requiere de personal capacitado y de mucho personal para dar el seguimiento completo. Entonces,
Aquí les puse unas circunstancias adicionales que llaman la atención en muchos de los estudios que estuve revisando, en los que dice que debemos de tomar en cuenta también estos tres criterios como criterios de no elegibilidad, perdón, para los pacientes que queremos ingresar a ECMO veno-venoso, que van a ser aquellos pacientes que tengan enfermedades respiratorias crónicas que no tengan reversibilidad, que van a ser aquellos pacientes que tengan trasplantes alogénicos recientes o aquellos pacientes que tengan un ARTS ya con una secuela con falla orgánica múltiple. Ahora, no solo debemos de tomar en cuenta los criterios clínicos, las guías, todas las referencias escritas, debemos de tomar en cuenta la decisión de los pacientes. Es importante que tanto pacientes como familiares, como la persona encargada, o sea, el médico encargado de los pacientes, decida y haga una definición adecuada de qué pacientes requieren o no requieren del inicio del ECMO veno-venoso. Es prioritario siempre que la familia y los pacientes estén informados en qué consiste una terapia de este tipo y qué características pueden tener a largo plazo. La terapia con ECMO es una terapia que tiene mucho riesgo de complicaciones, es una terapia que es difícil de manejar, es una terapia que tiene muchas secuelas, que requiere largos periodos de rehabilitación, que incluso si hablamos de funcionalidad, solamente el 50% del total de las personas que entran a ECMO y sobreviven regresan a sus empleos y la mitad de esos 50% regresan a la función que tenían antes. O sea, solo el 25% de esos pacientes se van a beneficiar de tener una vida exactamente tal cual y la recuerdan. Ahora, más puntos que tenemos que tomar en cuenta. No solamente, como les digo, es pensar en criterios, sino las consideraciones del centro ECMO. En México tenemos muy pocos centros ECMO, la disponibilidad es escasa, los recursos son disminuidos, no tenemos tanta disponibilidad de equipos, de personas capacitadas. Entonces, siempre, como cualquier cosa, van a tener muchos mejores resultados, van a tener pacientes más exitosos en centros en los que tengan mayor capacitación y formación. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta, antes de canalizar a un paciente ECMO veno-venoso, que su centro en el que se va a ser manejado tengan una capacidad para el tratamiento adecuado. Y finalmente, les quiero hablar de pues, algunas consideraciones clínicas que también mencionan en bastantes de las guías, que es los pacientes que tienen un efecto derivado de la hipoxemia refractaria y que no han recibido el tratamiento con ECMO. Tenemos que definir y hacer la determinación si ese paciente no se beneficia de ECMO veno-venoso porque probablemente requiera ECMO veno-arterial. Estos pacientes van a tener siempre tres formas de presentación cuando se presentan con hipoxemia. Van a tener vasodilatación, o falla del BD, o falla global, o falla del BI. Entonces, probablemente el último grupo sean los que más se beneficien del inicio de la terapia con ECMO veno-arterial. Sin embargo, en cualquiera de las tres características específicas podríamos hacer la definición de que un paciente en ECMO veno-arterial podría obtener los dos beneficios o un ECMO venoso y arterial podría tener ese beneficio. Ahora, siempre pensamos en las características a partir de ARTS. No es la única causa por la que debemos de llevar a un paciente a ECMO. Les puse desde el primer ejemplo como tal, que ese sería el escenario clínico más frecuente, pero por ejemplo la ELSO nos dice, todos estos pueden ser causa de requerimiento de ECMO veno-venoso. Sin embargo, pues el tratamiento va a ser dirigido hacia la hipoxemia, va a ser dirigido hacia la hipercapnia y la acidosis respiratoria y todas las secuelas que esto produce. Y finalmente, pues, factores de mal pronóstico. Todos los estudios que se hacen con ECMO hacen a largo plazo sus estudios propios para definir dentro de mi estudio que quizás no se trataba de factores de riesgo, pero encontramos que hay todos estos. Pues entonces realmente, si se dan cuenta, las características van a ser las mismas que las contraindicaciones o que los pacientes que no entraron como indicación como tal. Pacientes mayores, pacientes inmunocomprometidos, con coagulopatías previas, todos esos pacientes se considera que esos van a ser factores de riesgo. Bueno, conclusiones. La selección de los pacientes de ECMO venoso es muy controversial. No podemos hacer una definición específica, no podemos decir que este paciente es un candidato exquisito para ECMO. No hay una contraindicación absoluta, más que la que les mencionaba, en el que realmente no haya ningún beneficio y no sea una indicación médica clara. La elección del paciente y de la familia y del médico debe de ser lo primero que debemos de pensar antes de que tomamos en cuenta cualquier criterio de una guía o de una referencia bibliográfica. Y realmente, creo que esto último les llama mucho la atención, pero es real.
que nuestra capacidad para decidir es todavía imperfecta y tenemos mucho camino por recorrer para hacer unos criterios específicos y que podamos decidir bien cuáles van a ser aquellos pacientes que se van a beneficiar del uso de un ECMO menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.